Vamos a una entrevista de silencio total, ¿vale? Por favor. Vale. Mira, este va a ser el plan. Vamos a ver. 3, 2, 1. Cuando queráis. Bueno, lo primero que me gustaría saber es la historia del partido, la historia de Democracia Nacional, aunque como surge es la primera parte, la primera pregunta. Pues la verdad es que es una pregunta un poco complicada, ya que surge ahora hace unos 15 años, pero se produce como la fusión de muchos sectores de gente, sobre todo gente de ideas lógicamente nacionales, como somos nosotros, que veían con cierta esceptitud la situación política en España y no entendían por qué en el resto de Europa había fuertes movimientos nacionalistas, fuertes movimientos nacionales, y en España no contábamos con un partido pues, del tipo del Frente Nacional francés, y se hizo todo un análisis de qué se estaba fallando, y fruto de esa reflexión y de tratar de identificar cuáles eran los principales problemas del pueblo español, pues nació el partido hace, ya te digo, unos 15 años. Y sé que esto es un poco ambiguo a veces, ¿no? Poderlo catalogar o ponerle un cliché. ¿En qué parte del espectro político se podría denominar esto? Pues suena ya atópico decirlo, pero nuestro partido no es ni de izquierdas ni es de derechas. ¿Por qué te digo esto? Nos gusta definirnos de una forma transversal. Somos un partido que abarca importantes aspectos de lo que sería la derecha y la izquierda. En lo concerniente a la situación nacional, a oponernos a los separatistas, a oponernos pues, a toda la corrupción que hay, a la ola de criminalidad que asalta España, pues seguramente podríamos estar catalogados en la derecha o incluso en la extrema derecha. Pero si uno revisa a fondo todas nuestras propuestas, tanto sociales como de posicionamiento internacional, pues van mucho más allá incluso que de la propia izquierda. Por lo tanto, tenemos aspectos nacionales y aspectos sociales muy claramente matizados y diferenciados. Me atrevo a decir que hoy en día no hay ni un solo partido político en todo el espectro español que esté haciendo las reivindicaciones que hace Democracia Nacional en todos estos ámbitos. Claro. Así un poco por proximidad, un poco más dentro de esta anterior pregunta, ¿qué se puede diferenciar Democracia Nacional de lo que es el Partido Popular? En muchísimas cosas. Digamos que el Partido Popular, por un lado, por las propuestas que en teoría tenía que tener como derecha, para nosotros se queda corto o cortísimo, se queda muy débil a la hora de oponerse al separatismo. De hecho, el Partido Popular ha sido el sustento y el apoyo de Convergencia y Unión durante prácticamente toda su historia, y ahora es este partido el que, como nosotros preveíamos, lleva toda la vanguardia en la lucha contra España. El Partido Popular, teniendo la mayor concentración de toda la historia en democracia de poder, ha sido incapaz de promover la ilegalización de ETA en el Parlamento, que está ahí sentada con tranquilidad. El Partido Popular lanza algunas consignas a la hora de contener la inmigración ilegal, pero vemos que con la crisis que hay y la problemática que hay, pues la invasión inmigrante continúa en toda su fiereza. Por lo tanto, para nosotros, como partido de derecha, ese partido no sirve, es un partido blando. Pero luego te decía que nosotros tenemos unas propuestas sociales. Nuestra política económica estaría totalmente alejada de lo que es la política del Partido Popular. ¿Por qué? Porque nosotros un poco nos fijamos en una política económica clara, concreta, concisa, que sirvió a España y que desarrolló el auténtico milagro español, que fue la política económica de los años 60 al 75, y fue una política diametralmente opuesta a la que está haciendo el Partido Popular. Para nosotros el Partido Popular tiene que dejar de hacer recortes a los trabajadores y, en primer lugar, lo que tiene que hacer es recuperar la soberanía monetaria, es decir, el Estado español debería tener la capacidad de editar su propia moneda y no tener que pedir a terceros que financien al Estado y ir incrementando con cada una de estas peticiones la deuda que tenemos que pagar todos los españoles. Entonces, esto que parece algo, por un lado complicado, por otro lado sencillo, sería nuestra receta estrella, es decir, el Estado debe ser capaz de nuevo de emitir moneda y no tener que pedir el dinero a deuda. Es un sistema
que vamos, que han tenido las naciones vigentes hasta esta trampa del euro que todos estamos viendo en qué desgracia va a desembocar, porque la crisis grave que tenemos ahora no es el final, o sea, esto va a más, y la prueba está en que ninguna de las medidas de austeridad aprobadas por el gobierno han servido absolutamente para nada, sino para dejar a la gente en la calle y sin trabajo. Quiero preguntar además por eso, ¿qué te parecen las medidas que están tomando sobre todo el gobierno en esta materia de recortes, en materia económica principalmente? En materia económica, repito, un auténtico desastre, solo nos parece medianamente positiva, veremos cómo termina esta última medida de frenar los desahucios, de evitar que los bancos campen a sus anchas como están haciendo en una auténtica dictadura injusta, y esperamos que se avance, como en otros países, a la dación en pago para que aquellas familias que no pueden hacer frente a la hipoteca, por lo menos devolviendo la casa que el mismo banco ha tasado, pues queden saldada la deuda, no que además serían, si tienen otras propiedades, embargados, perseguidos, asediados, como está sucediendo en la actualidad. Luego vamos a hablar también de las propuestas que propone Democracia Nacional para salir de la crisis, que más o menos ya lo has comentado, pero me gustaría que habláramos de la huelga general del pasado miércoles y las continuas protestas ciudadanas. ¿Están justificadas a su juicio? A nuestro juicio, la protesta ciudadana está totalmente justificada. Es decir, la gente no es que no debiera protestar, es que tendrían que protestar mucho más. Ahora, eso dista mucho de que nosotros apoyemos la huelga. ¿Por qué no apoyamos la huelga general? En primer lugar, porque la huelga general está convocada por los mismos actores que han generado esta crisis. Es decir, nosotros no concebimos la política económica que está haciendo el Partido Popular como una política muy diferente a la que ha hecho el PSOE, con el apoyo de esos mismos sindicatos que ahora critican estas medidas. Es decir, vemos una hipocresía total, vemos unos sindicatos totalmente corruptos y sinvergüenzas que lo que están tratando es tumbar al gobierno de la derecha, pensando que así van a volver a poner el gobierno del PSOE y van a volver a contar con sus privilegios. Por lo tanto, nos oponemos gravemente, nos oponemos frontalmente a esta huelga manipulada. Y luego hay un detalle que la gente no está cayendo, y verdaderamente es que es una terrible llave de judo que en este momento pues el sistema le tiene hecho al pueblo español. Esta llave de judo es la siguiente. Como decía antes, España ya no tiene soberanía monetaria, no puede editar su propia moneda. Lo único que puede hacer el Estado para financiarse es esquilmar al pueblo español, aumentar los impuestos y pedir prestado fuera. Y resulta que cada vez que la gente sale a la calle con una bandera comunista, una bandera arcoíris o una bandera de la extrema izquierda, los mercados que nos tienen que prestar ese dinero aumentan nuestra prima de riesgo, es decir, aumentan los intereses porque creen que no vamos a ser capaces de devolver ese dinero. Con lo cual, estamos en una dinámica que se retroalimenta y cuya única salida es que haya un gobierno que diga: señores, con el euro no nos va bien, esta política económica no funciona, el Banco Central, la señora Merkel o los financieros de Wall Street no pueden seguir dictándonos nuestra política económica, y va a volver a ser el Estado español el que dicte una política económica para los españoles. Entonces, esa vuelta a la soberanía para nosotros es la única salida a la crisis, y pronosticamos ya que todo lo que no vaya por ese camino va a ir agravando la situación social hasta la taiwanización total, hasta convertir España en un país como Taiwán, o peor, que un país del sudeste asiático. Si la única salida del gobierno es reducir costes para competir, ¿hasta cuánto vamos a reducir los costes? ¿Cuál es el final? ¿Cobrar un plato de arroz como en algunos países del sudeste asiático para poder competir en los mercados? Evidentemente esa no es la salida. Es fundamentalmente la cosa estrella, como dices, ¿no? La de Chile. Sí. La respuesta es la de salir del ERE, ¿no? De tener una moneda propia, que la peseta un poco. ¿Hay alguna medida más que desde Democracia Nacional se pueda aportar, ¿no? Para poder subir
la crisis, alguna más dentro de las principales, no vamos a repasar todo. Evidentemente he dicho la medida estrella porque consideramos que es la básica, pero hay muchas más. Nosotros venimos sosteniendo desde mucho antes de que se desate esta crisis, y ahí está nuestro aval, nuestros escritos, nuestras páginas web, que esto no era una crisis, esto era una multicrisis, una suma de muchas crisis. Evidentemente, un país que tiene 6 millones de parados en este momento no puede seguir manteniendo 6 millones de inmigrantes extranjeros. O sea que de muy buenas maneras hay que solucionar este problema, el grave problema de la inmigración, sobre todo la ilegal y la clandestina, y decir a estos señores que el convite se ha terminado y que deben regresar a sus hogares. Exigimos también, como se hace en la mayoría de países del mundo, que haya un derecho de prioridad nacional, es decir, que si un padre desempleado español va a solicitar un puesto de trabajo, si hay otro inmigrante solicitando el puesto de trabajo, el señor que tiene la condición de nacional español tiene prioridad porque es nuestro hijo, es de nuestra nación, y de la misma manera que el español no tiene prioridad en Marruecos, en Rumanía o en ningún otro lugar del mundo, pues en nuestra casa, en nuestro hogar, creemos que es legítimo que esta persona, que el español, se sienta protegido, es decir, el derecho de prioridad nacional. Y ya, por supuesto, otro de los graves desencadenantes de la crisis, aparte de la alta finanza internacional, ha sido la invasión destructiva de la economía china que hemos padecido durante estos últimos años. Por lo tanto, establecimiento de aranceles, protección de nuestros productos, como tienen la mayoría de los países, porque que países como Estados Unidos tienen aranceles para y lo que les interesa. Francia los tiene. Sin embargo, en España nos han convencido que en el momento en que pongamos un arancel a un producto agrícola que perjudica su entrada, nos van a declarar la guerra comercial y vamos a acabar en el ostracismo y en la autarquía. No se trata de eso. Se trata de poner aranceles que favorezcan la producción española. Entonces, todo este tipo de líneas que son diametralmente opuestas tanto a las del Partido Popular, ojo, como a las de la izquierda, porque son medidas, por decirlo de alguna manera, de nacionalismo español, que la izquierda que tenemos, que es tan moderna, tan progre, tan solidaria, tan internacionalista, pues le rechinan en los dientes. Acaban proponiendo que hay que salir del euro, pero no saben exactamente si proponer volver a la peseta o no. Acaban diciendo que la deuda, como ha dicho Izquierda Unida recientemente, no habría que pagarla, pero tampoco explican si nos negamos a pagar la deuda y quedamos fuera del sistema financiero, qué es lo que podríamos hacer. Es decir, la única salida aquí es lo que plantea Democracia Nacional, que no es algo que haya inventado nuestro partido, es algo que se ha estado haciendo durante todos estos años, fundamentalmente hasta la entrada del euro. Ya para concluir, vamos a hablar un poco de los nacionalismos. Lógicamente, podemos hablar de la opinión de lo que está pasando en Cataluña y también ese aumento en las pasadas elecciones del País Vasco. ¿Qué opinión se puede establecer? Pues la opinión verdaderamente que tenemos nosotros es una opinión que se podría casi tildar de catastrofista, y no es infundada. Es decir, si en la actual situación de grave crisis, repito, el gobierno, el Partido Popular, el partido que mayor concentración de votos y de poder ha logrado en las urnas en toda la democracia, no ha sido capaz de frenar los avances independentistas, que, ojo, no son tales, porque tenemos un sistema electoral totalmente injusto que hace que el voto de un señor nacionalista valga mucho más que el voto de un ciudadano no nacionalista, por culpa de la ley DONT. Un parlamentario para, pongamos el caso que no es mi partido, UPyD, sale muchísimo más caro, cuesta muchísimos más votos que un parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña. Esto es algo que evidentemente el gobierno, si le hubiera interesado que hubiera igualdad y equidad entre los españoles, establecería un recuento que fuera un hombre, un voto. Entonces veríamos verdaderamente redimensionados los separatistas, que en el cómputo de la población total son muchísimos menos de los que nos creemos. Aparte, repito, no hay legalizado a Bildu. Tenemos a los señores de ETA sentados en el Parlamento.
tenemos situaciones increíbles como la del señor Artur Mas, que debería estar inmediatamente detenido y encarcelado en cualquier país del mundo civilizado y de nuestro entorno. Un dirigente que lanzara un órdago separatista de ese estilo, que ojo, el separatismo puede hacerlo muy simpático, puede llevar al frente de las manifestaciones las actrices porno más guapas del momento y a los payasos más simpáticos y a los actores de turno, pero históricamente los procesos de separatismo terminan a tiros, guerra entre hermanos. Pues un dirigente nacional que estamos pagando todos los españoles con nuestros impuestos, que se atreva a lanzar un órdago separatista como este, debería estar en la cárcel. Ha habido ya barbaridades como que se atreva el jefe de la policía catalana, el jefe de los Mossos d'Esquadra, a amenazar con utilizar a los Mossos d'Esquadra como fuerza de choque contra el Estado legítimo. Por supuesto ha habido una reacción rapidísima de los policías diciendo, bueno, este hombre está totalmente loco. Pero un señor que hace eso, imaginémoslo en Francia, Alemania, Estados Unidos, por favor, a las 24 horas estaba juzgado y encarcelado por muchos años por delitos de lesa patria, sedición, alta traición. Sin embargo, en España este mensaje no lo está dando ninguna organización política. El Partido Popular, que se supone que es la defensa de la nación española frente al separatismo, calla, otorga, calla y otorga, calla y otorga, con lo cual, pues gente que a lo mejor no estaríamos en la política, cada vez nos vemos obligados a tomar posiciones en todos estos asuntos. Yo no sé, yo ya sí, es el planteamiento que hemos preparado, no sé si quieres hacer una referencia a lo que se va a hacer hoy aquí en León, un poco por dar un poco de información de todo sí, pues, pues, de las imágenes que vayamos a hacer. Básicamente decir que estamos en un periodo ahora de expansión de nuestras ideas, la gente está despertando, está valorando el nacionalismo verdadero, no el falso nacionalismo separatista que tienen las organizaciones catalanistas o vascas, un nacionalismo integrador, un nacionalismo integral de la nación española. Está cada día surgiendo con más fuerza, al igual que están partidos hermanos en toda Europa, en Francia, en Grecia, en Italia, cogiendo posiciones, y creemos que frente a la crisis dentro de no muchos años, quizá menos de lo que creemos, pues se va a dibujar una nueva Europa por la que todos estamos luchando. Entonces, pues un poquito la reunión de hoy aquí tiene el objetivo de reorganizar León y pues luchar por defender tanto la justicia social como esta hermosa tierra y su identidad. Gracias a ti.